evaluación de proyectos. Este módulo obviamente es un módulo que complementa de manera suficiente el módulo anterior. O sea, si ustedes ven el módulo de gestión financiera, el módulo de gestión financiera y obviamente ya hoy terminamos con lo que es el módulo de evaluación de proyectos. Entonces, básicamente entonces es terminar el módulo y hacer una especie como de simulacro. Entonces cuando terminemos el módulo vamos a hacer un examen de 20 preguntas, un examen diagnóstico de 20 preguntas orientadas pues, a proyectos, a costo de capital, a productos financieros. Ya con eso vamos a ver pues, cómo estamos para el domingo, que ya está encima de lo que es la actividad de Saber Pro. ¿Sí? Entonces antes de eso vamos a ver un repaso sobre proyectos. Miremos entonces lo que es una introducción a lo que es entonces el concepto del proyecto. Digamos que aquí obviamente vamos a ver la información que Saber Pro posiblemente pregunte el domingo. Igual sabemos que Saber Pro busca obviamente que usted se le mida la competencia, pero la idea es que los conceptos deben ser muy claros, el conocimiento. Entonces miremos entonces cuál es el objetivo de lo que es esta competencia. Básicamente es proporcionar una visión general sobre el proceso de formulación y evaluación de proyectos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver conceptos como proyecto de inversión, tipos de proyectos, el ciclo de vida de los proyectos, los tipos de evaluación aplicada en proyectos de inversión, la diferencia entre evaluación financiera, económica y social y los estudios necesarios para evaluar un proyecto. Digamos, aquí vamos a ver el marco referencial para luego pasar a lo que va a preguntar Saber Pro el próximo domingo. Entonces miremos entonces como tips. Entonces aquí hace referencia a la evaluación de proyectos, básicamente a esto, a distribución de recursos escasos. Aquí es importante, un proyecto hace referencia a 1. Distribución de recursos escasos. Obviamente un proyecto no puede ser que usted no tenga ningún tipo de límite, ningún tipo de restricción. Segundo, es importante que el inversionista privado busca maximizar su inversión, busca maximizar su inversión. ¿Sí? En este caso la utilidad, y que el inversionista público que busca entonces básicamente ese beneficio social. Entonces el gobierno a nivel central, regional o departamental busca maximizar, busca generar un beneficio social. Es importante entonces que miremos, porque obviamente Saber Pro va a preguntar sobre uno y sobre otro. Entonces básicamente entonces como que para uno ir cerrando ese primer concepto, la evaluación de proyectos pretende, a través de la aplicación de diversas técnicas y metodologías, determinar si un proyecto es conveniente. Aquí vamos a mirar entonces lo que es la conveniencia. En la gestión financiera, digamos que hablamos de la empresa. Aquí en la gestión financiera hablamos de una empresa en marcha. El concepto de la contabilidad, concepto de empresa en marcha, que tiene ya una historia, una información, un qué hacer, un día a día. Y aquí en la parte de proyectos es entonces mirar la parte de lo que es la parte como la viabilidad de un proyecto.
¿Es viable? Si lo es, ¿por qué? Entonces, en este caso, si uno mira que al evaluar el proyecto, ve que no es viable, obviamente toma la decisión de no hacerlo. Uno no va a hacer proyectos en los cuales uno vaya a perder. Muy bien. Entonces, miremos entonces lo que decíamos. Entonces, básicamente, buscamos es que el sector privado te busca maximizar utilidad. ¿Y cómo lo mide? Entonces, básicamente, entonces, lo va a medir de la medida de hacer. Indicadores, obviamente, que pueden hacer una medición cuantitativa. Si ahorita miramos entonces cuáles son los indicadores que mide un proyecto financiero. ¿Sí? En el caso de lo que es, puede ser entonces de orden privado o puede ser de orden público. Si es privado, pues decíamos que el criterio de valor presente neto, el criterio de valor de TIR, y privado y público tiene que ver básicamente con lo que es entonces aspectos, lo que es por ejemplo la comunidad como se ve mejorada, las condiciones de convivencia. Digamos que obviamente todo esto es cualitativo, esto es cuantitativo y esto básicamente tiene un aspecto cuantitativo pero más cualitativo, pero más cualitativo. Digamos que ese es el escenario que estamos entonces manejando. Hasta ahí pues de pronto hemos trabajado pues como lo básico, vamos a ir trabajando más profundidad. Entonces miremos esta definición que es importante. Hay que saber para ahí dos preguntas. Proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre otras, una necesidad humana. O sea, esta es una definición de Zappa. De ahí generalmente uno saca preguntas, porque ahí uno puede sacar una pregunta que diga entonces qué no es un proyecto, qué es una empresa, qué puede ser una, por ejemplo, un plan, qué es un plan de negocio, etc. Otra definición: un proyecto es un esfuerzo temporal y único comprometido para crear un producto o servicio. Temporal significa que tiene un inicio y un fin, y único que el servicio o producto es diferente e identificable de otros similares. Entonces es importante que apuntemos la definición, como te repito, son base de preguntas saber pro. Miremos entonces como características de los proyectos. Entonces, características importantes, es importante que las hagamos visibles. Características. La primera es que tienen un objeto definido. Un objeto definido. Generalmente esto queda, digamos, queda visible en lo que conocemos como plan de negocios. Entonces vamos a decir, vamos a elaborar entonces una mermelada de frutos rojos. Vamos a prestar un servicio, digamos, como de servicio de hospedaje para gente que viene de Medellín de paso. Entonces, digamos que eso queda visible en el plan de negocios. Importante lo otro, duración limitada. El proyecto entonces supone que tiene un inicio y que tiene un fin. Esto es conocido pues como la cualidad de ser temporal. Temporal por tiempo. Temporalidad. O sea, uno no hace proyectos pues como, por ejemplo, las concesiones, generalmente es un poquitico 20 años. Con un proyecto generalmente se trabaja, generalmente se evalúa, la teoría dice, se evalúa generalmente a 5 años. Es como un término en el cual un proyecto logra establecer unos criterios de decisión, obviamente para estudiar.
Lo otro, un proyecto también es único. ¿Sí? O sea que tiene entonces un objeto único, unas variables únicas y todo lo que es el proyecto obviamente es único. Lo otro que decíamos ahorita, tiene recursos limitados. Utiliza recursos limitados, o sea, no podemos entonces decir que como tenemos infinidad de recursos, el proyecto puede gastarse lo que sea. Tenemos que saber que es limitado en el tiempo. Aquí lo mismo, que tiene actividades no repetitivas. Obviamente es un ciclo que tiene un manejo secuencial de acuerdo a lo que es el proyecto. Y finalmente, digamos que también que está formalmente organizado. Tiene una estructura legal, está inscrito en algún tipo de modelo de negocios posiblemente, bien sea fondo emprender, bien sea venture, bien sea BUPEC en la universidad. Obviamente tiene una estructura que permite pues, visualizar unos elementos formales. ¿Sí? Cuando uno mira lo que es entonces antes del proyecto como la idea de negocio, entonces miremos de dónde salen los proyectos. Como te miremos toda la idea de negocio. Sí, obviamente entonces usted cuando mira un proyecto es por dos situaciones. Primero, detectó una oportunidad de negocio. Una oportunidad que usted dijo, vea, aquí hay una oportunidad porque no hay quien preste este servicio. ¿Sí? O detectó un problema a resolver. La oportunidad, o detectó un problema a resolver. ¿Sí? Y es importante entonces, como que ustedes como estudiantes sepan que una cosa es el emprendimiento que es diferente al empresarismo. Entonces mucha gente entonces, por ejemplo, habla del término y el mismo término, digamos, lo mezcla con emprendimiento y empresarismo, son diferentes. El emprendimiento obviamente es mucho más amplio. Vemos que el emprendimiento es más amplio y obviamente una entregable del emprendimiento es hacer una empresa. Obviamente en este caso, parte del empresarismo, un elemento del emprendimiento es que usted crea una empresa, pero hay emprendimiento, hay emprendimiento orientado a comunidades, emprendimiento social, o sea que no siempre que hagamos emprendimiento, siempre va a ser como resultado una empresa. ¿Sí? Digamos que aquí hay elementos pues, como para hacerle vida al proyecto, que hay por ejemplo productos que no se hacen, que hay oportunidad porque por ejemplo un producto nuevo que uno detectó, por ejemplo cuando estuvo de visita en cualquier país, no vio factible traerlo a Colombia, etc. O cuando por ejemplo en otros países hacen productos que uno aquí en Colombia, pero no hacemos productos que en otro país no se usan o no están. Por ejemplo, hay que decirlo pues como lo coloquial, los tamales, los frijoles, las frutas exóticas. ¿Sí? Entonces digamos que ese tipo de ideas de negocio, obviamente pues ya usted me imagino que en sus clases lo han visto. ¿Sí? O hay gente que tiene por ejemplo inventos, que eso aquí en Colombia pues es poco probable. Pero digamos que en este caso sí tenemos pues como oportunidad de crear empresa. En Colombia hay muchas oportunidades. Aquí tenemos por ejemplo el Parque del Emprendimiento, tenemos Cultura E, tenemos Crearme y hay mucha oportunidad para emprender. Aquí justamente el Parque de la Ruta N acaba de lanzar convocatoria para el otro año, está dando recursos interesantes. Entonces por eso es importante como ubicar pues que hay un marco, hay una, como le decimos, un ecosistema. Entonces aquí tenemos un ecosistema que genera entonces ideas, emprendedores, inversionistas y obviamente unos compradores que valían obviamente pues que ese emprendimiento tenga pues un futuro pues como financiero. Entonces miremos ahora sí clases de proyectos. ¿Sí? Entonces primero, digamos la primera clasificación. El segundo tipo de inversionista, pues tenemos proyectos privados, proyectos públicos y los famosos mixtos que son las alianzas público-privadas, las APP,
que el gobierno quiere con eso generar pues como un impulso a la economía. Es sencillo el proyecto, es sencillo pues, el concepto, público, privado, mixto. Miremos otra clasificación, según su finalidad o objeto de inversión. Hay proyectos nuevos, completamente nuevos, y proyectos que son de ampliación. ¿Sí? Ya obviamente, dependiendo del tipo de proyecto, pues será un proyecto que se va a incrementar, por ejemplo, una empresa que tenga una nueva línea de productos o completamente nuevo. Según el sector económico, tenemos entonces primarios, pesca, ganadería, agricultura; secundario, pues la parte industrial, construcción; terciario, servicios. Hemos querido en Colombia pues meter el tema de tecnología, que es el cuarto sector, pero bien difícil uno competirle, por ejemplo, a países como Corea, como Singapur, como Indonesia, que tienen una estructura pues, de investigación bastante fuerte. Entonces Colombia ha querido pues como incursionar, de hecho con Ruta N, aquí estuvo en el Incomovible Parra por 2 años, no se pudo quedar porque obviamente no logró pues como hacer sintonía con la necesidad que tenía de ingenieros. Supuestamente necesitan 1000 ingenieros y Medellín ahora apenas genera 50 o 100 que se van en inglés. Entonces digamos que en tecnología estamos demasiado pobres, porque obviamente tenemos un perfil más como de subsistencia. Entonces por eso el tema pues como el servicio sigue siendo todavía pues, turismo, turismo de aventura. Entonces aquí hay muchos extranjeros en el metro que vienen aquí a servicios, pues sabemos de otro tipo. Entonces por eso realmente en Colombia pues hay que decirlo pues como una junta, nos toca pues, pensar en proyectos de base tecnológica, que son realmente muy pocos, pero digamos que hacia allá queremos llegar. Según entonces el DPN, Departamento Nacional de Planeación, entonces tenemos entonces proyectos tipo B, por ejemplo lo que es, tipo A, que es el tema de infraestructura, ¿sí? Carreteras entonces, carreteras primarias, secundarias, las vías 4G, todo lo que es el tema de espectro electromagnético, etc. Y proyectos de lo que es tipo B, que son básicamente intervenciones, por ejemplo el tema de la asistencia técnica, asistencia a agricultores, la parte de lo que es recuperación ambiental, el manejo por ejemplo de Banco 2, el manejo de cuencas que dan oxígeno, la parte de capacitación, investigación, digamos que son básicamente proyectos, digamos como de menos perfil, pero igualmente también tienen validez como proyecto. ¿Sí? Entonces, digamos, miremos esta parte que es muy importante, o sea, este esquema es importante que lo tengamos visible, como el ciclo de un proyecto. Lo primero que decía entonces es que usted tiene la idea de negocio. Entonces la idea de negocio genera obviamente, bueno, entonces ¿qué encontré aquí? Un problema que detecté o una oportunidad de negocio. Luego viene la parte, digamos, de definir el perfil. Entonces el perfil entonces privado, público, primario, etc. Lo que es el tema entonces es prefactibilidad, el alcance, si es factible. Entonces la etapa entonces corresponde a estudios de preinversión. Entonces básicamente entonces aquí se hace una formulación del proyecto y se hace una evaluación previa. Entonces uno dice, bueno, el proyecto parece que tiene sentido, me dio una evaluación positiva, sigamos. Cuando entonces ya el proyecto está pues maduro, viene la etapa de lo que es entonces la ejecución o montaje. Entonces que tiene entonces una planeación, que tiene lo que es la ejecución del famoso ciclo PHDA, planear, hacer, verificar, actuar. Y finalmente tiene lo que es entonces la evaluación, que es como de 2 tipos. Entonces, hay una evaluación que se llama evaluación ex ante, que se hace justamente, esto es una palabra latina, antes de ejecutar. ¿Sí? Y proyectos ex post, que una vez están en ejecución, entonces es una evaluación posterior a la ejecución. Vemos que esa es la forma como miramos los proyectos. Entonces, ex ante, entonces, para mirar si el proyecto tiene viabilidad social, ambiental, económica y financiera. Y ex ante, cuando ya el proyecto está en ejecución y lo evaluamos para mirar pues cómo hacer un seguimiento del proyecto. Entonces, por favor, tengamos en cuenta ese cuadrito, que de ahí salen por ahí 3 o 4 preguntas. Realmente pues el esquema es importante que lo identifiquemos.
Entonces miremos ahora sí los tipos de evaluación. La primera que se va a hacer es la evaluación financiera. La primera es la evaluación financiera. Entonces, básicamente, ¿de qué habla esta evaluación financiera? Básicamente de lo que es un enfoque privado. O sea, aquí hablan de rentabilidad del dinero. Rentabilidad del dinero del inversionista. Aquí lo que importa básicamente acá es el dinero, el proyecto da utilidad, sí o no. Lo puedo medir obviamente. Miremos la económica. La evaluación económica habla de eficiencia en el uso de los recursos. Digamos que básicamente entonces eficiencia es optimización, no eficacia. ¿Sí? Miremos la otra, que es la evaluación social. Evaluación social. Básicamente, ¿de qué habla? Habla de equidad. El tema es equidad. El tema es distribución del ingreso. Sí, digamos que eso es lo que hace una evaluación que es social. Ahí viene entonces el impacto que tuvo en el municipio, en la zona. Finalmente, está ahí la evaluación ambiental. La evaluación ambiental. Aquí te habla de aspectos ambientales de los impactos del proyecto. Aspectos como cuáles, como el aire, como el agua, como el suelo, y obviamente entonces el impacto que ese proyecto va a afectar. Y obviamente el tema pues ahí entonces como de mitigación. Entonces, como ya detectado entonces, o reparación. Entonces, por ejemplo, es famoso el caso ahora pues que está debatiéndose el tema de la minería. Entonces, la minería, por ejemplo, miremos pues como dos caras. La minería. De la minería, si uno mira entonces la evaluación financiera, pues obviamente financieramente es excelente. Financieramente, de la minería, digamos que está muy bien. Entonces, mira por ejemplo lo que es la minería de oro, la minería de platino, la minería de carbón, obviamente financieramente es una rentabilidad tremenda. ¿Sí? Si uno lo mira desde el punto de vista económico, igualmente muy buena. O sea, la minería se invierte en unos factores de producción, maquinaria, invierte mano de obra y triplica la inversión. O sea, desde el punto de vista de la economía, es eficiente en el uso de los recursos, demasiado eficiente. ¿Sí? El tema social, completamente preocupante. El tema de minería, pues sabemos que en Colombia hay una serie de títulos mineros que están haciendo que mucha gente se desplace. Entonces uno mira el Chocó, uno mira el suroeste, hay una serie de personas que han sido desplazadas con el tema de que son obviamente títulos que tienen que respetar una propiedad. Y si miramos lo ambiental, sería obviamente más crítico. Entonces el tema, por ejemplo, de minería, pues sabemos que contamina el suelo, contamina el agua,
contaminan la parte, digamos, de especies, animal, fauna, flora, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una empresa como, por decir algo, Cerro Matoso, como Cerrejón dice, ah, es que yo voy a mitigar ese impacto, lo hará la alcaldía, desinvitar a la alcaldía de Montelíbano un dinero, pero es que no es suficiente el dinero, porque esta reparación en dinero obviamente no alcanza pues a cubrir todo el daño que se ha hecho. Entonces por eso está pues como más que de moda, es una necesidad. Pero miremos el caso, por ejemplo, contrario, el transporte masivo, transporte público masivo. Es un tema que creo que también lo van a evaluar. Y si uno mira, pues qué pena decirlo, el caso del área metropolitana, el sistema de transporte integrado del Valle de Aburrá. ¿Sí? Entonces uno mira el proyecto, entonces uno lo mira de manera financiera, no sirve. ¿Sí? La tarifa del metro es de 1.800 metros, entonces 1.800 pesos del metro, el viaje, y el costo es de 2.400. Desde entrada, este sistema obviamente genera un desequilibrio financiero para el operador. ¿Sí? Ahora le meten entonces Metroplus, le meten tranvía, igualmente la estructura tarifaria no genera pues una cobertura del costo. Miremoslo desde el punto de vista económico. Tampoco sirve. ¿Por qué? Porque si uno mira el metro, está financiado 70% la nueva ley de metros, 70% la nación, 30% el territorial, lo alcanza. Por ejemplo, Bogotá, digamos que ahora el nuevo alcalde Peñalosa dijo que sí había metro, pero realmente no creo, porque el costo que tiene el metro de Bogotá, pues digamos con esta estructura tendrá que ser 90-10. Obviamente el gobierno pues no ha podido dar, porque la ley de metros está muy taxativa, que es 70-30, o sea que no es financiera, no es económicamente bien. Pero si miramos a nivel social, obviamente lo mejor. ¿Por qué? Porque un metro, Medellín por ejemplo, ha hecho que el desplazamiento, lo que es por ejemplo el tema del Metrocable, el Metroplus, el tranvía, ha generado que la parte de lo que es equidad y la parte del ingreso sea mucho mejor distribuida. Entonces la gente, por ejemplo, tiene, por decir algo, mejor manejo de tiempos, más facilidad para estar en su casa, y obviamente eso impacta favorablemente. Y ambientalmente, digamos que también tiene un beneficio, porque el metro sabemos que es con producción de energía, con energía que permite pues que el aire, pues que sea, aparte de un aspecto ambiental, sea pues como que ha mejorado mucho. Entonces, por eso, digamos que uno mira, antes repito, y no es que esto sea malo en sí mismo, sino que obviamente tiene elementos que habría que mirar muy bien, porque generan pues para la economía colombiana dinero, pero generan un impacto negativo en el futuro. Y esto es muy bueno, tampoco tan bueno, porque por ejemplo Barranquilla no ha podido estar en el punto de equilibrio, se llama Transmetro. De Barranquilla no ha podido con el sistema. El sistema mío de Pereira tampoco. El sistema de Pereira, el de Cali tampoco ha podido establecer un punto de equilibrio, porque digamos que no han podido con el esquema público-privado, y que ese es de Transmilenio. Entonces por eso, si uno mira como tal el esquema, como proyecto de Medellín, digamos que es ejemplo relativo, y las otras ciudades todavía están pues como en proceso de tener pues como consistencia. Digamos que esta es la información que tenemos entonces. Bueno, yo les paso esta información ahorita, se la doy en el escritorio. Aquí te decíamos que el tema de la parte social de ser pues como buscar la equidad. Aquí pues una pequeña definición como para ir cerrando esta primera parte. Terminamos entonces ahora sí qué compone un proyecto. Vamos a mirar entonces ya entrando en lo que era el asunto del proyecto. Definimos el esquema de un proyecto.
primero entonces de un proyecto de M3 de negocio, entonces lo primero es el estudio de mercados. Entonces primero entonces de un proyecto lo primero, estudio de mercados. Recuerden que entonces aquí vemos, ahí caracterizamos lo que es entonces el producto o servicio, identificamos el cliente, identificamos la materia prima, se identifican entonces los proveedores, ¿sí? Se identifica el precio, y digamos que se identifican las estrategias de distribución. De mercadeo. Sí. De la gente que estudia pues, mercadeo, ustedes que son aquí muchos expertos, las famosas 4P, la gente digamos dice, no, es que eso es sencillo, un 4P. Sí, que entonces, producto, plaza, precio y promoción. Digamos, eso es un estudio de mercados, obviamente ustedes hablan de lo que es entonces, lo voy a vender, dónde lo va a vender, a qué precio y cómo. Vemos que eso sería pues, básicamente una forma sencilla de ver. Mucha gente habla de 5P, entonces se habla entonces de la psicología de la persona, pero digamos que en esto sí, en esto coincidimos que realmente pues, es el esquema sintético de ver la parte del estudio de mercados. Luego viene el estudio técnico, en esa secuencia. Estudio técnico. Ahorita el estudio técnico pues ya habla de lo que es entonces de la forma como vamos, ya identificado la parte del producto, servicio, etcétera, entonces la forma, de aquí vamos a ver la parte de lo que es la tecnología que vamos a utilizar, ¿sí? Los costos que vamos a tener en cuenta, los costos fijos y variables, el tema entonces de lo que es activos fijos a comprar, ¿sí? Lo que es entonces importante la localización, ¿sí? El tema que tiene que ver con la mano de obra, obviamente eso permite entonces que usted, cuando hace un estudio técnico, ya pues sigue la secuencia. Identifico entonces qué producto va a vender, usted ya necesita saber entonces todo lo que tiene que ver con la parte técnica del proyecto. Luego entonces viene la parte del estudio legal. Entonces tercero, el estudio legal. Básicamente aquí miramos entonces lo que es la normatividad de ese producto o servicio, normatividad, por ejemplo en este caso si es un alimento, si tiene permiso INVIMA, si es una empresa que maneja por ejemplo medicamentos, etc. El tema que tiene que ver con la razón social de la empresa. Va a ser entonces una sociedad comercial, va a ser una entidad sin ánimo de lucro, va a ser una entidad pública, etc. Obviamente, cuando uno define entonces la forma jurídica, entonces define entonces cómo va a ser para existir. Entonces, si va a ser una comercial, entonces si va a ser una SAS, si es una SAS, entonces cuántos son los socios, el capital, ya es una cuestión pues como de orden formal. Entonces ya con eso entonces hacemos el estudio
administrativo. Sí, básicamente aquí es decir entonces, si vamos a trabajar entonces por funciones o por procesos, por funciones o por procesos, o por áreas, o por departamentos. Ya pues establecemos lo que es dentro de la misión y la visión del proyecto. ¿Sí? Definimos entonces unos principios corporativos. Y definimos una estructura organizacional. Entonces digamos que el organigrama. Y digamos que toda la parte que tiene que ver cómo va a funcionar pues, el proyecto a futuro. Luego entonces seguimos con lo que es el estudio financiero. Entonces quinto, el estudio financiero. Vamos aquí en este caso lo que hacemos ahí es hacer la evaluación del proyecto. Aquí lo que hacemos es la evaluación del proyecto. Este proyecto es viable, el proyecto es financieramente atractivo para el inversionista, tiene viabilidad desde el punto de vista, digamos, como de la región o del país, porque puede ser entonces ya una evaluación económica, financiera y social. Finalmente, lo que es entonces la parte del estudio ambiental. ¿Sí? El estudio ambiental. Aquí decíamos, entonces aquí lo que hacemos es analizar, por ejemplo, el impacto, los aspectos ambientales y obviamente los impactos que tengan proyectos sobre esto. Hoy en día pues se ha hecho una serie de las famosas entidades, las corporaciones autónomas que han hecho una serie de como requerimientos para que por ejemplo no se contamine, para que se protejan las cuencas. Digamos que se ha hecho un trabajo, digamos, que no se hacía antes, pero de cierta manera sigue siendo pues poco respecto a lo que es la contaminación en Colombia. Por ejemplo, en Medellín, por ejemplo, tiene muchos problemas, por ejemplo, cuando vierten colorantes en el Itagüí. El tema, por ejemplo, lo que es el agua, el tema de la minería, el suelo. Digamos que todavía estamos en proceso pues, de mejorar, pero al menos hay una parte jurídica que respalda eso. Y aquí miramos el tema de los mercados, ya lo miramos ahorita. La parte pues, del estudio técnico. Entonces buscamos mirar esta parte. Entonces mirar lo que es el tema del tamaño, lo que es la localización, la parte de ingeniería como tal del proyecto y la parte, digamos, del apoyo, lo que es la parte de procesos de apoyo para que el proyecto tenga una estructura pues misional y de apoyo que sea consistente. Entonces miremos de la parte financiera en qué consiste entonces. Entonces miremos la parte que nos ocupa, que es la parte, digamos, financiera, que es lo que vamos a visualizar. Entonces empezamos lo que es en todo el tema de inversiones, lo que es la parte de beneficios, lo que es la parte de ingresos del proyecto y lo que es la financiación. Entonces básicamente entonces para eso tenemos el flujo de caja, que es quien está recogiendo o financiando, o sea, todo esto es dinero, o sea, esto aquí hablamos es de dinero. Y obviamente entonces el mecanismo se conoce pues, como flujo de caja, tanto el proyecto como el inversionista. Aquí decíamos entonces que vamos a evaluarlo con criterios de valor presente, tasa interna de retorno, periodo de recuperación de la inversión, etc.
que es el concepto de costo de oportunidad para hacer la evaluación, el costo de capital para hacer lo que es la tasa de oportunidad, y lo que es entonces finalmente preguntarnos el proyecto es qué pasa si acá en todo esto entonces hacer transversal un análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa si el precio baja un 10%? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el proveedor me sube la materia prima un 10%? ¿Qué pasa si la localización, por ejemplo, digamos, me toca cambiar de sitio de trabajo? ¿Qué pasa si digamos, si aumenta la mano de obra? Entonces uno identifica entonces todo este tipo de escenarios utilizando pues lo que llamamos la simulación de Monte Carlo. La simulación, que es un validador, simulación de Monte Carlo, que es un software enfocado a la parte de proyectos. Nosotros la conocíamos como el famoso @RIX. Es un software, obviamente, que permite que usted entonces determine una función de distribución y empieza a decir, ya, los precios varían con una función normal. Por ejemplo, la demanda puede variar con una función binomial. Por ejemplo, el tema de mano de obra puede variar con una función, por ejemplo, triangular. Entonces, todo este tipo de estudios, obviamente, son para cerrar el tema de lo que es la evaluación. Entonces, aquí, ¿cómo no fue y qué pasa si cambia un valor, digamos, cualquiera de estos elementos del proyecto? ¿Sí? Este es el esquema entonces básico de proyectos. Y aquí está toda la bibliografía pues, de Miranda y de Zapata, que obviamente son teóricos de los proyectos. Entonces pasemos ahora a lo que tiene que ver con criterios de decisión en la toma para proyectos. Miremos entonces criterios de decisión. Para la evaluación de proyectos financieros. El primero entonces, digamos que el primero se llama valor presente neto. Primero, solamente el valor presente neto. Valor presente neto. Entonces consiste en traer los flujos de caja, consiste en traer los flujos de caja netos, o sea, ingresos menos egresos, ¿sí? A valor presente. ¿Sí? Utilizamos la tasa de descuento. Utilizando una tasa de descuento ¿sí? Que se conoce entonces como la famosa TIO, conocida como la TIO, ¿sí? Que es el de tasa de interés
comunidad. Ese concepto entendíamos de lo que es BPN. El activo me permite entonces traer la plata del futuro al presente y obviamente entonces de la evaluación. Aquí entonces, básicamente entonces, tenemos como dos tipos de TIC.